Es María Camila Cortés. Yo soy residente de neurocirugía. El día de hoy vamos a hablar pues como tal de unas generalidades pues del abordaje de la órbita para enfocarnos puntualmente pues como en los abordajes transcraneales. Entonces, para empezar tenemos pues que los primeros enfoques, digamos, que se mencionaron, que se reportaron a la órbita, datan más o menos de 1922, descritos por Dandy, y la mayoría de ellos inicialmente fueron descritos pues a la pared lateral. Ya con el paso del tiempo pues se fueron desarrollando rutas extracraneales e intracraneales, e incluso pues más recientemente abordajes endoscópicos. Todo esto, digamos, enfocando o basados en la idea de que la órbita es una cavidad cónica con un apex anterior un apex posterior y una base anterior. El objetivo, pues, entonces, de estos procedimientos, sea cual sea, sea resección o sea biopsia, será siempre, pues, lograr, digamos, hacer el procedimiento con preservando, pues, la visión y disminuyendo, pues, al máximo la manipulación como tal del nervio óptico y de los oculomotores. Entonces, para recordar, las lesiones en la órbita se clasifican como intraconales o extraconales o como intradurales o extradurales. Más allá, digamos que la dura que recubre el nervio óptico hasta la fisura del canal óptico, a partir de este punto se va a convertir en la periórbita. La periórbita va, digamos, a recubrir todo el contenido de la órbita, y pues lesiones que estén por fuera de la periórbita se van a llamar también como extradurales, y dentro de la periórbita como intradurales. Asimismo, digamos que las estructuras de la periórbita o el cono está formado por unos músculos, digamos, extraoculares, y la relación que tenga la lesión interna o no a estos músculos también se le va a denominar como intraconal o extraconal. Esas lesiones intraconales típicamente pues van a debutar inicialmente con pérdida de la visión mucho más temprano y posteriormente compromiso de la motilidad y proptosis. Por otro lado, las extraconales van a debutar inicialmente con proptosis y posteriormente pues van a afectar la visión. Entonces, este es digamos, como la gráfica que escribía, lo de que la órbita es como un cono con un apex posterior y una base anterior, una pirámide pues que tiene 4 lados, una base, un techo y una pared medial, una pared lateral en contacto con el suelo y una pared medial en contacto con el suelo. Entonces, ya hemos tenido charlas previas pues con el repaso de la anatomía, la charla de Willa de Julián. Sin embargo, voy a mencionar únicamente la regla pues como del 7 para recordar que la órbita, que tiene pues unas paredes que no son, que es un cono con unas paredes curvas y no rectas, cumple pues esta regla, que se trata básicamente de que tiene 7 huesos, 7 músculos y hay 7 nervios que atraviesan el ápex. Entonces, los 7 huesos pues que conocemos son básicamente en el techo, que tiene una forma triangular. Está formada básicamente por la superficie orbitaria del frontal y posteriormente por el ala menor del esfenoides. En su margen anterolateral pues puede tener aquí una fosita conocida como la fosa lagrimal, y está formada básicamente por el hueso cigomático. El piso está formado tanto por el hueso cigomático como por el maxilar y el palatino. Y ya la parte, digamos, más medial va a estar pues formada como tal por el etmoides y el lagrimal. Estos van a tener pues como unos componentes importantes, y a recordar pues como unos reparos en cada borde. En el reborde superior o en el techo es importante mencionar que tenemos en el reborde superior el foramen supraorbitario, por donde pasa todo el paquete pues supraorbitario. En el piso el foramen infraorbitario. En la parte, digamos, latero-inferior tenemos el foramen cigomático orbitario y cigomático facial. En la parte superior y del techo el foramen lagrimal, y en la parte medial vamos a tener el canal óptico con los orificios pues como tal para las arterias etmoidales y el nasolagrimal. Esta estructura pues que vemos en el fondo, formada por el canal óptico y las fisuras orbitarias superior e inferior, lo vamos a conocer como ápex, que está separado básicamente por esta estructura que es esta B que les pongo en rojo, que es el pilar óptico. El pilar óptico es una extensión del cuerpo del esfenoide, si viéramos la base del cráneo anterior, y si se continuara veríamos que sería la base del proceso clinoideo anterior. Entonces, el ápex orbitario, como les digo, está formado por el canal óptico, la fisura orbitaria y la fisura superior y la fisura orbitaria inferior.
Esos 7 músculos, esos 7 huesos que les describí se acompañan entonces de estos 7 nervios a través del apex orbitario. El apex orbitario, entonces, compuesto por el canal óptico, es atravesado por el segundo par, pues el nervio óptico, la arteria oftálmica a nivel del canal, y en la fisura orbitaria, y en la fisura orbitaria superior va a ser atravesado pues por determinados nervios que ya les voy a describir. Este anillo que vemos aquí en naranjado es conocido como el anillo de Zinc o tendón anular. Este es un tendón que recubre, digamos, todas estas estructuras al momento que entran a la órbita, excepto estos 3 componentes que vamos a ver acá, que será importante buscar o, digamos, identificar al momento que se haga la disección de las estructuras orbitarias para no ir a lesionarlos. Entonces, típicamente, adicional a lo que pasa por el canal óptico, por el anillo de Zinc como tal, por la fisura orbitaria superior va a pasar ramas del tercer par, el naso ciliar y el sexto par. Ya por el resto de la fisura vamos a encontrar lo que es el lagrimal, el cuarto paro troclear y la rama de B1, que es el frontal. Bueno, como dijimos, pues entonces la fisura orbitaria superior y el canal están separados por el pilar óptico, pues que es la extensión del cuerpo del esfenoides, y pues la fisura orbitaria superior, que básicamente va a ser una hendidura entre esta ala menor y ala mayor del esfenoides. Esta imagen es como para recordarles lo que les mencionaba, que es importante, digamos, en ciertos abordajes, y es que el canal óptico y la fisura orbitaria superior están separadas por esta estructura que es el pilar óptico, que en el techo, tanto la fisura como el pilar se van a continuar con el cuerpo del esfenoides, y el techo, por decirlo así, o el pilar óptico es la base del proceso clinoideo anterior, por lo que cuando se esté haciendo un abordaje, digamos, superior o superolateral, o por ejemplo interional, vamos a encontrar aquí la cresta del esfenoides que vamos a tener que fresar hasta la banda meningo-orbitaria, que vamos a coagular y cortar para exponer bien estas estructuras. Digamos que no siempre va a ser necesario llegar hasta acá y muchas veces tendremos lesiones circunscritas a la órbita, pero si la lesión se extiende hasta la apex y es necesario descubrir la fisura orbitaria superior o el canal, será necesario fresar estas estructuras que ya sabemos que se corresponden pues con estas estructuras en el apex orbitario. Entonces, los 7 músculos faltantes son básicamente 4 rectos, uno superior, uno inferior, uno lateral y uno medial, 2 oblicuos, un oblicuo superior y un oblicuo inferior, y el músculo recto elevador del párpado, todos inervados por el tercer par, excepto pues el lateral, ¿cierto? Que es inervado por el cuarto par. Igualmente todos estos músculos se insertan en el o se orinan pues como tal en el anillo de Zinc, que es esta estructura que les muestro acá, ¿cierto? Rodeando el segundo par, excepto el oblicuo inferior. Es importante porque digamos que si se hace la disección de la órbita es necesario extenderse hasta posterior, uno podría soltar o abrir ese tendón anular en ciertas partes que son seguras para exponer mejor estas estructuras. Y en esta imagen adicionalmente vemos cómo las estructuras que van dentro del anillo se presentan por acá, pero algunos, como el cuarto paro, el troclear, que es este, y el frontal, pasan inmediatamente superior al segundo par, pues al nervio óptico. Uno de ellos, que es el cuarto par, se medializa y el nervio frontal sigue hacia anterior, que son pues de los que pasan externos. Entonces, esta imagen pues es como de las más importantes y es como la imagen para identificar exactamente las estructuras que hay que ver al momento de disecar la órbita. Entonces, en la imagen de la izquierda, lo que vemos básicamente es una órbita ya con el techo pues como tal ya fresado y la periórbita ya cortada pues y rechazada hacia un lado, ¿cierto? Esa sería la grasa periorbitaria, pues obviamente pues en el procedimiento es justamente lo que más dificulta la disección y la adecuada visualización pues como tal de las estructuras, pero esto sería pues lo que deberíamos buscar, ¿cierto? Inicialmente, justo encima del nervio óptico y el tendón anular deberíamos buscar, visualizar o asegurar pues como el cuarto par que se medializa, que entra superior y se medializa, justo encima de este entra el nervio frontal, rama de B1, que luego va a dar sus 2 ramas, supraorbital y supratroclear, y lateralmente podemos ver el nervio lagrimal. Más profundamente y medial al recto lateral debería estar el sexto par, que va por dentro del anillo anular, por el tendón anular. Si quitáramos o si disecáramos esa grasa, ¿cierto? Y se disecaran como tal los músculos, veríamos que
En la parte superior, inmediatamente pues inferior al nervio frontal, vamos a encontrar lo que es el elevador del párpado y el recto superior, ¿cierto? En la parte medial vamos a encontrar lo que es el recto medial y el oblicuo superior. Y entre el recto medial y el oblicuo superior hay ciertas estructuras importantes también a delimitar que también pasan encima o pasan a través del tendón, que son la arteria oftálmica y el nervio nasociliar. Aquí no se ve, pero si levantáramos este músculo, justo aquí encima también iría la vena orbitaria oftálmica superior. Por el corredor lateral es importante identificar tanto el recto lateral como el nervio lagrimal que pasa superior a él, y pues se podría identificar el sexto par que pasa en realidad es profundo y medial al músculo elevador. Este es otro preparado donde se levantó básicamente el complejo muscular superior y se exponen estas estructuras. El nasociliar que pasa hacia medial, la arteria oftálmica, y en el lado derecho el lagrimal. Entonces esta es la imagen que les decía pues de la vena oftálmica que también pasa por acá, y en la parte más inferior del nervio el ganglio ciliar. Entonces, y el borde orbitario, que como vemos en la parte posterior se corresponde pues como tal con el canal óptico, y el pilar óptico que se corresponde con la clinoides anterior. Entonces el enfoque como tal de estos abordajes, básicamente, como mencionó Palucci, con el enfoque pues del reloj, está como regla general, toda patología pues lateral debería abordarse de manera lateral, y toda patología medial de manera medial. En general, las lesiones que estén inferomediales podrían abordarse de manera endoscópica, y las lesiones que estén superiores y laterales transcraneales o laterales. Entonces, el abordaje transcraneal se prefiere para las lesiones que están en los 2/3 anteriores de la periórbita, el lateral para las lesiones pues que son laterales, superiores e inferiores, y pues hay otros abordajes que, como se escriben en las charlas previas, endoscópicos endonasales, o incluso al piso de la órbita a través de una incisión sublabial hacia el seno maxilar. Se podría llegar pues por este central transmaxilar que llega al piso de la órbita, que es pues delgado y básicamente compuesto más que todo por este hueso. Ya las lesiones transcraneales serán entonces para lesiones, los abordajes para lesiones superiores, superolaterales, o que se extiendan al ápex, al canal pues óptico y la fisura como describimos, o intracraneal. Entonces este es el enfoque de Palucci pues del reloj. Básicamente él dice que toda lesión que esté entre la 1 y la 6 se debería abordar medialmente de forma endoscópica. Las lesiones que estén superiores entre la 1 y la 10 por abordajes pues frontotemporales o orbitotomías. Las lesiones que estén entre las 8 y la 10 podrían abordarse de manera lateral, y si esta lesión se extiende hasta las 6, como de 12 a 6, se podría hacer alguna adición o alguna pues adición, digamos, como del cigomático a alguno de estos abordajes previos, ¿cierto? Entonces, la mayoría de esos abordajes, digamos, transorbitarios o mediales, pues, que se han descrito, como el transcaruncular, transcutáneo, transconjuntival, pues son más como no estamos tan familiarizados con ellos, y podría ser más procedimientos, pues, como el oftalmólogo, pero pues hasta el momento pues no estamos tan familiarizados, pero en un futuro pues es probable. Entonces las lesiones pequeñas se van a abordar por crenotomías frontales o mínimamente invasivas, y las grandes se pueden abordar con abordajes mucho más grandes, orbitofrontales o orbitocigomáticos. Este punto es muy importante porque básicamente todo va a depender de la ubicación de la lesión en la órbita, y es dependiendo de esto que vamos a elegir como tal el abordaje que se va a adaptar específicamente a la lesión. Entonces, estos abordajes transcraneales se dividen arbitrariamente en dos, y es básicamente los abordajes que conservan el reborde orbitario, ¿cierto? Que no lo elevan, que pueden resecar un parte del colgado y fresarlo, pero conservan el reborde orbitario, y los abordajes grandes que elevan y resecan el reborde orbitario, como el orbitofrontal y el orbitocigomático, variables pues del terional. Sea cual sea el abordaje que se elija, digamos que es importante conocer los 3 corredores a través de la órbita por los cuales vamos a trabajar. Vamos a mencionarlos entonces. Esos abordajes superiores, como les decía, usualmente son para lesiones que se extienden hacia intracraneal, hacia el canal óptico, hacia la fisura, más como gliomas, meningiomas como tal, o el supraorbitario, que es más para lesiones muy bien delimitadas, como el angioma cavernoso y schwannomas. Entonces, las 3 rutas que se van a trabajar o se van a buscar son estas. Las vamos a ver en una imagen que, sea cual sea el abordaje, buscará, digamos, llegar a alguno de estos espacios. Entonces hay una ruta medial,
una ruta central y una ruta lateral. La ruta medial va a ser ideal para lesiones pues superomediales y esta va a exponer es como el ingreso del nervio óptico al globo ocular. La central nos va a exponer muy bien o va a ser una ruta directa al tercio medio del óptico, ideal como para biopsias o procedimientos pues como más pequeños, es menos utilizado, y el corredor digamos que mejor expone toda la parte de la órbita y el ápex lateral es el corredor lateral, ¿cierto? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es identificar las estructuras musculares y traccionar, sea el paquete digamos medial, traccionarlo hacia medial y el superior hacia lateral, o digamos como vemos en esta imagen hacia lateral. Entonces, en el corredor medial básicamente nos habla de que debemos disecar bien el recto medial y el oblicuo superior. Vamos a rechazar, digamos, el recto medial y el oblicuo superior hacia lateral y el paquete medial hacia medial y el paquete medial hacia lateral. Al hacer esto, dejaríamos en este corredor medial descubierto lo que es el nervio troclear que se medializa, ¿cierto? La arteria oftálmica y el nervio nasociliar con la vena oftálmica. El segundo corredor es el corredor central, ¿cierto? Ese corredor central deberíamos disecar lo que es el músculo elevador del párpado y el recto medial. A través de estos dos hay un espacio, digamos que liberaríamos rechazando hacia medial el elevador del párpado y hacia lateral el recto superior, ¿cierto? Este espacio pues se liberaría teniendo cuidado pues de no lesionar este nervio que pasa por acá, que es el frontal, e inferior a este paquete muscular, la arteria oftálmica, la vena oftálmica y el nervio nasociliar con algunas ramas del tercer par. Y el corredor más amplio que mejor expone, digamos, las estructuras es este que vemos en azul, que es el corredor lateral, ¿cierto? Básicamente este corredor lo vamos a buscar disecando lo que es el recto lateral, que vamos a rechazar hacia lateral, y el complejo muscular superior, elevador y recto superior, que lo vamos a rechazar hacia medial. Al rechazar estos, digamos, hacer esta separación de estos músculos, liberaríamos este espacio en el cual tenemos pues como una mejor visión como tal de la cara lateral y del ápex, pero aquí sería importante, digamos, identificar si se puede el sexto par, el nervio lagrimal, y tener cuidado igualmente con la vena oftálmica y la arteria oftálmica que ingresan por acá y se medializan. Entonces esos son los tres corredores, digamos, que uno debería buscar cuando llega a la órbita por cualquiera de los abordajes. Estas son imágenes pues que nos muestran lo mismo. Aquí tenemos una lesión que es más bien en el ápex y central. Podríamos ingresar a ella por un abordaje medial o central, disecando pues como tal ese complejo muscular medial del complejo muscular pues lateral. Esta lesión está un poco ya más lateral pues al nervio óptico, y para ingresar a ella podríamos utilizar pues el canal, el corredor pues lateral, ¿cierto? Separando el complejo muscular medial, ¿cierto? Rechazando con este el nervio frontal, y hacia lateral el recto lateral, ¿cierto? Con las precauciones que se deben tener pues en cada abordaje. Entonces, esos abordajes superiores, básicamente pues tenemos, estas son las estructuras pues como a delimitar, el paquete supraorbitario y la rama frontal del facial, teniendo cuidado además con el seno frontal, que usualmente está medial a este paquete, pero no siempre. Entonces, inicialmente tenemos el abordaje frontolateral. Este es pues básicamente un abordaje bifrontal pues que llega solo hasta la línea media y no se extiende pues más allá del seno. La posición va a ser semejante en la mayoría de abordajes. Están supino, con la cabeza elevada por encima del nivel del corazón para disminuir el retorno venoso, y puede haber un leve giro hacia el lado contralateral dependiendo de qué tan medial está la lesión. Usualmente entonces esta incisión se puede iniciar a 2 centímetros de la línea media y 3 centímetros del arco cigomático por detrás de la línea de implantación del cabello. Entonces, una vez se tiene el paciente, digamos, posicionado, vamos, digamos, a extender ese colgajo frontal pues hacia anterior, hacia alrededor de supraorbitario, y con cuidado de no lesionar el paquete supraorbitario, vamos a hacer una disección subfacial, rechazando pues en esta la rama frontal del facial, y posteriormente vamos a disecar pues el músculo temporal hacia abajo y hacia atrás, ¿cierto? Una vez se expone, digamos, esto y se deja el bolsillo pues como tal del temporal, vamos a hacer el trépano inicial. Pues lo describen es en realidad en el quijolo punto de McCarthy, pues sabemos que eso puede tener como consecuencias estéticas, pero eso es pues como la descripción de la técnica para desde allí hacer pues la craneotomía. La craneotomía entonces es una craneotomía frontotemporal que se hace pues paralela al borde o la parte más anterior
y, digamos, recta del reborde orbitario, buscando que quede a ras con la base de cráneo anterior, como vemos en esta imagen del lado derecho, ¿cierto? Que quede a ras con la base de cráneo anterior, para disminuir también como la necesidad pues como del fresado, ¿cierto? Usualmente entonces vamos a extender la craneotomía hacia medial, evitando llegar aquí pues al foramen supraorbitario y meternos al seno frontal. Esa craneotomía se va a extender, usualmente son unos 5 centímetros y hacia atrás pueden ser unos 2.5 centímetros, es como el tamaño usual, ¿cierto? Una vez, digamos, se retira este rodete, entonces si está en la posición adecuada y digamos, tiene las medidas antiedema pues usuales, es posible hacer pues como una retracción del frontal sin lesionarlo pues. Se inicia entonces la disección extradural hacia medial, evitando llegar pues hasta el surco olfatorio para no lesionar pues como tal el nervio olfatorio, y hacia atrás intentando llegar pues como tal al plano esfenoidal, ¿cierto? Ese reborde orbitario se puede fresar adicionalmente pues lo que sea necesario, o hacer orbitotomía incluso si es necesario, para exponer pues lo que se requiera dependiendo de la ubicación de la lesión en la órbita, ¿cierto? Podemos, de ser necesario, incluso fresar hacia posterior para destechar pues el canal óptico hacia el ligamento falciforme, ¿cierto? Ya la apertura como tal de la periórbita se puede hacer, una vez pues se descubre, se fresa pues el techo de la órbita hasta donde sea necesario, con esos límites pues mediales y laterales, y la periórbita describen que se podría abrir en T o en B, ¿cierto? Usualmente cuando hay tumores intraorbitarios, la periórbita está adelgazada por esa presión intraorbitaria, entonces se podría ver el nervio frontal y podríamos aprovechar esto para hacer la incisión pues como paralela, ¿cierto? Esto intentando pues teniendo máximo cuidado con no lesionar el nervio troclear, el nervio frontal, el nervio troclear que pasa medial y el nervio lacrimal que pasa lateral, ¿cierto? Una vez, digamos, se hace la apertura de la periórbita, exponemos pues los corredores antes descritos, y al finalizar deberíamos pues suturar, digamos, esa periórbita, poner un colgado pues como tal, o de dura madre, un parche dural para reconstruirla pues igual que el techo orbitario. Entonces este abordaje pues podría ser ampliado igual que todos, extendiéndolo medialmente o lateralmente o hacia el ápex pues orbitario. El otro abordaje que tenemos es el supraorbitario. Este es un abordaje pues frontal, ¿cierto? Para exponer usualmente la base de cráneo anterior y el lóbulo frontal. También se describe pues para lesiones orbitarias, pero que están muy bien delimitadas en la parte, digamos, superior y lateral, usualmente cavernomas o schwannomas, o lesiones vasculares de circulación pues anterior. La posición es semejante pues a todos los abordajes. Digamos que la rotación va a variar más que todo dependiendo de qué tan medial sea la lesión, y la eminencia malar debe ser pues como el punto más alto. Tenemos los mismos reparos anatómicos, medialmente el seno y el paquete supraorbitario, y lateralmente la rama del frontal. Entonces esta incisión usualmente pues se va a ubicar en el borde superior de la ceja. Vamos a iniciar medialmente en el notch o en la muesca pues del supraorbitario, y nos vamos a ir a lo largo de la ceja hasta el final de la ceja, o podemos irnos hasta 1 centímetro más lateral, ¿cierto? Una vez se hace la incisión, hacemos pues una disección ya por planos y una división del músculo frontal con monopolar en el sentido de la incisión, desde la parte medial a lateral, ¿cierto? Intentando pues disecar y respetar pues ese paquete supraorbitario. Disecamos entonces por planos y se llega pues al pericráneo, donde vamos a encontrar adicionalmente la arteria supraorbitaria y supratroclear. Estas se van a disecar con el pericráneo, y el colgajo pues de pericráneo se va a rechazar hacia el borde supraorbitario. Se hace entonces la disección subperióstica hacia medial, digamos hacia el borde intentando palpar el borde orbitario, el anillo orbitario. Lateralmente lo vamos a hacer hasta la sutura frontocigomática, que sea posible pues ver como tal la fosa temporal, donde vamos a disecar el temporal para identificar el punto del Keyhole, y medialmente hacia la muesca del supraorbitario. Usualmente esta craneotomía tiene un tamaño de 3 centímetros de ancho y lo extendemos de 1.5 a 2 de profundidad, pero eso va a depender pues de la lesión y de la ubicación pues como tal de la lesión en la órbita. Igualmente es un abordaje pues basado en el Keyhole, ¿cierto? Entonces describen igualmente pues el trépano a ese nivel, pero pues uno podría modificarlo
Básicamente es para acceder tanto a la base pues como a la periórbita más fácil y a la base de la fosa craneal pues anterior. Es importante cuando se hace el trépano, digamos, dirigir la fresa en esta dirección, ¿cierto? Hacia craneal, evitando pues meternos a la periórbita, lesionar de pronto la periórbita y con esta pues la grasa periorbitaria que dificultaría un poco más pues la disección. Una vez digamos ya se tiene la craneotomía hecha, esta sería la visión y deberíamos fresar unos 4 o 5 milímetros más ese alrededor de frontal, pues como para ganar espacio y disminuir la retracción del frontal. Se dice que igualmente la dura madre de medial a lateral, según pues sea la exposición que se requiere, y se abre pues el techo de la órbita fresándolo y posteriormente pues la periórbita con microtijera, ¿cierto? Si se requiere o si hay alguna extensión intracraneal, también podría, digamos, abrirse la dura y esta sería pues como la visión como tal que tendríamos, aunque es un abordaje un poco más, pues cuando hay extensión intracraneal se prefieren otros abordajes superolaterales pues como más grandes que tienen una mejor exposición. Finalmente pues se coloca, se repone el rodete con placa o lo que sea más estético y se sutura el frontal pues en sus fibras. Ese abordaje pues es menos invasivo, suele tener una disección pues que es mínima del frontal, mejor resultado cosmético, pero pues como el corredor es pequeño requiere una curva de aprendizaje mayor y tiene pues una más limitada exposición pues del vértice o del ápex. Ya los abordajes, digamos, superolaterales o laterales, se describen varios, está básicamente el terional con sus variantes y pues que es el frontórbito cigomático, esto lo describió el compañero Lucas pues como en la charla previa, pero vamos a mencionarlo pues igualmente pues como más rápidamente. Entonces el paciente se pone en una posición semejante de cúbito supino, se gira pues a 10-15 grados dependiendo de qué tan medial está la lesión, con una ligera extensión para la caída del frontal. La incisión usualmente pues se hace por detrás de la línea de implantación del cabello, curvilínea, desde 1 centímetro anterior al trago hasta la línea media, ¿cierto? Se hace pues, se rechaza ese colgado, se hace la disección interfacial y se hacen los 3 trépanos usuales de la cranectomía frontotemporal, ¿cierto? Ese colgado entonces se rechaza y hacemos pues como la craneotomía usual del terional, ¿cierto? La craneotomía pues frontotemporal y en este punto vamos a separar o a disecar pues la dura madre del techo de la órbita y del temporal que se va extendiendo pues como tal la disección hasta medial a través pues como tal de la cresta del esfenoides. Aquí es importante pues fresar la cresta del esfenoides hacia medial, como pues si recordamos la imagen pues de la fosa craneal anterior que les mostraba, la vamos a fresar hasta llegar hasta la banda meningo-orbitaria que se va a coagular y se va a cortar. Una vez hacemos esto, sabemos que estamos cerca o encima pues como tal de la fisura orbitaria superior. Y es aquí, luego de cortar esa banda meningo-orbitaria, que se puede exponer o se puede disecar mejor pues la dura madre hacia posterior y así exponer a las estructuras pues como tal del techo o pues como tal del ápex, la clinoides pues y poder destechar ya lo que es el canal óptico y la fisura pues orbitaria de ser necesario, ¿cierto? En este punto pues exponemos, se rechaza pues el lóbulo frontal hacia atrás y podemos fresar digamos la parte más posterior para exponer pues el canal óptico y la fisura superior pues de ser necesario, incluso de ser necesario hacer una clinoidectomía pues anterior hasta el pilar del óptico. Entonces este abordaje, como se mencionó en la charla previa, pues tiene múltiples variantes, se puede extender pues de varias maneras, se puede resecar el reborde orbitario frontal como el órbito frontal o incluir el cigomático como el órbito cigomático con 2 incisiones pues como tal a nivel de la base del proceso cigomático del frontal o una oblicua pues en el proceso maxilar del cigomático, ¿cierto? Esto con la finalidad como de lograr una mayor exposición y esta imagen pues que les muestro es la cara basal de la fosa craneal anterior donde les muestro cómo esa cresta esfenoidal cuando vamos fresando pues hacia medial y digamos logramos disecar, coagular y cortar la banda meningo-orbitaria nos permite pues hacer una retracción de la dura y exponer estas estructuras que como vemos acá el canal óptico o al lado contralateral el canal óptico y la fisura orbitaria, si continuamos digamos fresando las vamos a destechar pues como tal el canal y la fisura para exponer la lesión pues de ser necesaria si tiene extensión pues hasta este punto. Entonces
Este abordaje pues tiene estas variantes, se puede extender entonces hacia alrededor del orbitario haciendo un corte paralelo al borde frontal y justo encima de la sutura orbitocigomática para hacer el abordaje frontoorbitario o el abordaje frontoorbitocigomático como se explicó en la charla previa, ¿cierto? Y logrando una exposición tal como esta que se une pues la craniotomía con al retirar el borde frontal exponiendo pues toda la periórbita. Este abordaje, pues, si bien es mucho más extenso y digamos que tiene una mucho mejor exposición, tiene pues como las limitaciones de todo abordaje intracraneal con, digamos, una incisión mucho más grande, la parte estética y los riesgos, por lo que tiene como unas indicaciones puntuales y se ha abandonado de alguna manera, ya que algunas lesiones orbitarias, que la mayoría de veces se hace una resección de una lesión puntual o una biopsia, pueden no requerir una incisión tan grande y ser posible hacerla pues a través de abordajes pues como menos invasivos. Este es pues finalmente los corredores a los que quisiéramos llegar pues como con estos abordajes. Unos puntos importantes a recalcar es que cualquiera pues como de esos abordajes superiores podría continuarse hacia posterior, fresando como dijimos la cresta esfenoidal y liberando digamos esa banda meningoorbitaria para hacer una mejor exposición, estos abordajes grandes, pero igualmente se podría, cuando se fresa ya el techo de la órbita y se expone la periórbita, se podría fresar, se podría abrir, digamos, ese tendón anular en unos puntos seguros para hacer pues como una mejor exposición del canal óptico y la fisura. Recordando pues que algunos nervios transitan externos a este y se deben pues como identificar para evitar lesionarlos. Es muy importante en estos abordajes que pues estos preparados no tienen pues como la grasa periorbitaria como usualmente se vería, que realmente pues es, la mayoría es exclusivamente intraconal y más que todo anterior, pero es lo que más dificulta la disección adicional porque esta grasa pues no se debería ni aspirar o resecar ni coagular, no se debería aspirar ni resecar porque esa grasa provee un sostén junto con la periórbita a la órbita y si la retiramos podemos generar un enoftalmos posterior y si la coagulamos pues podríamos lesionar alguna de las estructuras nerviosas digamos que van pasando por allí, que son nervios como vimos muy pequeños, algunos pues libres, que es lo que más dificulta pues como tal la resección, por lo que esto debería hacerse con separadores o con cotones, evitando pues como tal aspirarla o coagularla. Y pues lo que les decía del abordaje orbitocigomático logra una excelente exposición, pero tiene unas lesiones puntuales. Ya para terminar, entonces voy a mencionar los abordajes pues como mínimamente invasivos que se han venido escribiendo. Uno de ellos es el supraorbitario transiliar, es una variante pues como tal del supraorbitario, fue escrito por Axel Parnevsky, siguiendo pues el concepto del Quijón. Es un abordaje que minimiza pues digamos a la fosa craneal anterior con el objetivo de minimizar la retracción del lóbulo frontal y que permite llegar pues como a lesiones del techo, pero que están muy bien delimitadas y que no sean pues muy anteriores, ¿cierto? Las indicaciones pues que uno encuentra en la literatura son aneurismas de circulación anterior, tumores celares, paracelares o de la base de cráneo anterior o lesiones orbitarias pues que se puedan exponer. La posición es semejante entonces en todos los abordajes, básicamente la medialización la damos o la rotación la damos según qué tan medial esté la lesión. En este recomiendan hacer pues como una protección ocular, asegurando pues, incluso mencionaban pues que se podían hacer, aplicar parches, lubricantes o tarsografía pues ipsilateral, y la incisión en este caso no la vamos a hacer en el borde superior, sino que va a ser por toda la ceja, ¿cierto? Va a iniciar más o menos también en el reborde supraorbitario, la muesca del supraorbitario, evitando lesionar este paquete y medial a el seno frontal y se va a ir hasta el borde de la ceja, legalmente puede descender 1 centímetro más. Lo suficiente pues para que se pueda exponer el borde anterior del músculo temporal para disecarlo y hacer el trépano inicial, ¿cierto? Entonces se hace la incisión pues ahí a lo largo de la ceja sin afeitarla, ¿cierto? La disección como tal ya se va a hacer igualmente por planos, digamos en el sentido de la incisión, se incide el frontal en el sentido de las fibras del frontal y se va a hacer una disección más o menos hasta 3 centímetros por encima del reborde orbitario. Suele tener un tamaño de 3 a 3.5 centímetros y 3 centímetros hacia encima del reborde. Entonces vamos a disecar igualmente, igual que los abordajes previos del frontal, en el sentido de las fibras se puede hacer y ya se puede hacer levantar digamos el músculo temporal
sea con disección, pues si se permite por la exposición interfacial o musculocutánea, si este permite, digamos, levantarse y no nos estorba mucho para hacer el trépano, y se expone pues entonces hasta medialmente, hasta la muesca del supraorbitario, y lateral hasta esta parte pues que sería el tubérculo orbitario lateral, ¿cierto? Una vez resecamos esas capas, queda pues como tal el periósteo, que lo vamos a disecar en U, desde la unión frontocigomática y exponiendo pues todo el esfenoides hasta el foramen o el paquete supraorbitario, y lo rechazamos hacia el reborde orbitario, Ya aquí, ya habiendo, digamos, disecado el músculo temporal, tenemos pues como el espacio para hacer la craniotomía, hacemos el trépano en este punto en la fosa temporal, como se ha descrito pues previamente, así está pues como descrita la técnica, ¿cierto? Entonces una vez se hace, digamos, la craniotomía con esos límites y más o menos teniendo pues como los planos pues como ya se mencionó, este es como el resultado que vamos a obtener. Luego de esto vamos como a fresar lo más que se pueda ver la del esfenoides, pues su superficie y el reborde orbitario, ¿cierto? Usualmente se fresa unos 4 o 5 milímetros o lo que sea necesario para lograr una mejor exposición. La diferencia básicamente es una craniotomía semejante, un poco más pequeña, y una incisión que es transiliar y pequeña. Esta sería entonces la visión que tendríamos luego de fresar adecuadamente, digamos, el techo, ¿cierto? Y ya podríamos abrir aquí el techo orbitario y retraer pues como tal el frontal. Este abordaje describen que se puede utilizar para otras lesiones, pues cuando tiene extensión pues como tal la lesión intradural o al lóbulo frontal, pero eso ya depende más como de la experticia y la experiencia pues como tal del cirujano, porque tenemos otros abordajes pues que nos permiten hacer una mejor exposición, aunque pues con las contras pues del abordaje más grande. Tenemos entonces el mini terional, como mencionamos, entonces está el abordaje terional, que sería pues toda esta craniotomía, pero el abordaje mini terional sería un abordaje lateral mucho más pequeño o mínimamente invasivo. La posición es semejante entonces a las descritos previamente, se rota más o menos 5 grados según la necesidad pues de acceso medial, y va a estar indicada en estas lesiones. Este es un abordaje pues lateral al valle y estas son las indicaciones descritas: aneurismas pues de la circulación anterior, meningiomas de la base del cráneo anterior, tumores paracelares o patología frontal inferior o frontoorbitaria que estén muy bien delimitada a este nivel. Entonces la incisión describe que va a iniciar más o menos 2 centímetros superior a la línea de implantación o la patilla pues como tal acá anterior a la aurícula, 2 centímetros, y se va a extender más o menos 6 centímetros por detrás de la línea de implantación del cabello de manera semicurva, ¿cierto? Se va a hacer la misma disección por planos, teniendo cuidado de no lesionar la arteria temporal superficial y la rama frontal del facial como en los otros abordajes. Podemos hacer entonces una disección también interfacial, rechazar ese cojinete graso hacia adelante y posteriormente hacer la disección del músculo temporal hacia la esquina pues posterior. El objetivo básicamente de este es exponer bien el ala del esfenoides, ¿cierto? El ala del esfenoides, para posterior hacer el trépano acá, ampliar pues como tal la craniotomía. Entonces, una vez hacemos, digamos, el trépano, en la ubicación puntual o en el keyhole usual o el punto de McCarthy, exponemos pues como tal la craniotomía a nivel de la cara externa pues del ala del esfenoide, ¿cierto? Usualmente ese trépano se hace digamos encima de la sutura frontoesfenoidal y se hace una mini craniotomía, como les digo, con un límite inferior, describían como a la altura del canto lateral y posterior a la sutura esfenotemporal. Esta craniotomía entonces también se puede fresar o expandir, digamos, a lo largo del ala del esfenoide según sea la necesidad, o pues para mejorar la exposición del techo de la órbita o lateral, pues como sea posible, ¿cierto? Pero, y pues esto va a depender básicamente de la experiencia del cirujano. Y ya para finalizar tenemos la orbitotomía lateral. Esta orbitotomía lateral pues se describe básicamente para lesiones intraorbitarias, intraconales superiores o laterales, o extraorbitarias o extraconales bien delimitadas, angiomas cavernosos o schwannomas, ¿cierto? Este evita pues el ingreso al cráneo. Tenemos 3 incisiones. Las incisiones que mencionan son una cantotomía lateral, que vemos aquí en la G, una incisión a través de la conjuntiva, o una incisión en S, que inicia en el tercio lateral de la ceja, se extiende por el borde temporal del zigoma y termina en la sutura cigomático-temporal, haciendo esta S.
En este mismo punto vamos a hacer pues la misma disección por planos. Aquí pues sí es posible hacer una mejor, digamos, exposición y disección como tal interfacial. Se refleja ese cojinete graso hacia anterior y posteriormente se hace la disección subperióstica del músculo temporal hacia posterior, y esta es la exposición que deberíamos lograr. El objetivo pues es identificar el zigoma y hacer dos cortes o dos osteotomías, una osteotomía superior en el borde, digamos, superior del proceso frontal del zigoma, y otra en la base o 1.5 centímetros inferior. El corte se haría en este punto y se extendería pues hacia el ala del esfenoides, lo más que se pueda, pues retrayendo el músculo temporal, fresándola pues de esta manera, como vemos en la imagen pues de la derecha, y dependiendo, pues, fresándola digamos hacia posterior, dependiendo de la ubicación de la lesión. Una vez digamos se hace el fresado y se retira digamos esta parte del zigoma, esta es la exposición que tendríamos. Al exponer la periórbita, pues tenemos dos posibilidades o dos maneras de abrir la periórbita. Describen que en X, o más seguro en el sentido de las fibras del recto lateral, teniendo pues especial cuidado en no lesionar los nervios que pasan por allí, que podrían pasar por allí, que son el sexto par medial al recto lateral, o el nervio lagrimal. Igualmente tenemos el infraorbitario, y luego abrir la periórbita y rechazarla. En teoría, pues, aunque este es un preparado sin la grasa periorbitaria, estos serían los corredores o los espacios que deberíamos, digamos, delimitar, encontrar lo que es el recto lateral, recto superior. Por aquí debería estar pasando el nervio lagrimal, que se hace inferior, el nervio infraorbitario, y medial al recto lateral el sexto par, ¿cierto? Ya las complicaciones de todos los procedimientos, pues en general será por la manipulación del nervio óptico o la lesión de la arteria central de la retina ceguera, oculoparesias descritas por lesión pues como de algún músculo o de algún nervio durante la disección, que se pierde digamos esa grasa orbitaria con el consecuente enoftalmos pues que les describí, o haya una lesión nerviosa o una lesión pues como tal del ganglio ciliar por un síndrome de Horner. Se describe además que siempre que se reseque el reborde orbitario deberíamos reponerlo para evitar un enoftalmos pulsátil en el postoperatorio, y pues el riesgo que siempre está al retraer el lóbulo frontal es traumatizarlo, ocasionar pues una lesión intracerebral. Estos abordajes entonces como conclusión se adaptan siempre a la lesión. El abordaje orbitocigomático se ha abandonado un poco, pues, o digamos que se utiliza para casos puntuales que tengan extensión intracraneana o al ápex y que requieran una mejor exposición, pero con la adecuada práctica y curva de aprendizaje podría llegarse o exponerse, digamos, lo que es necesario con abordajes menos invasivos, y pues, digamos, lo que mencionaba previamente, que se debe tener pues como especial cuidado con esos nervios superficiales, conocer pues como tal la anatomía y tener pues como bastante precaución, hacer una disección muy juiciosa de la grasa periorbitaria, que sería pues como lo que más va a dificultar como tal el procedimiento, con la reconstrucción del borde orbitario, pues como mencioné. Bueno, muchas gracias, eso era lo que traía para hoy. Camila, muchas gracias, estuvo muy bueno. Yo tengo algunos comentarios. El primero es, no te recomiendo que hagas incisiones sobre la ceja porque la cicatriz es supremamente fea. Yo sé que esa es la recomendación que mostraste, pero en la vida práctica queda horrible. Entonces te recomiendo que hagas la incisión pues unos milímetros por encima de la ceja. Lo segundo, como ya hemos hablado tanto, y el problema aquí, aparte de que la anatomía es un poco difícil, pues uno la estudia antes de la cirugía y eso no tiene problema. El problema es tratar con las estructuras de la órbita. La grasa periorbitaria es complicadísima. Yo no he encontrado la técnica para disectar la grasa periorbitaria de una manera segura. En algún momento pensé en usar un aspirador ultrasónico para sacarla, pero el enoftalmos que queda es terrible. Otra cosa es que pues tú lo muestras ahí como, aquí hay como una disociación entre lo que es el libro y la vida real, porque es que la vida real es muy distinta a como tú lo presentas. En la vida real tú tienes dificultad hasta para saber dónde está el ojo, o sea, el globo ocular, la bola. Encontrar el nervio óptico es dificilísimo, disecar los músculos
para los canales que tú dices, el canal medial, el canal lateral, es muy difícil. Entonces, estos pacientes muchas veces terminan con unas resecciones muy pequeñas de los tumores, con una enoftalmia y con una eh, parálisis, un ojo congelado. Entonces, no es tan fácil como tú lo dices. Desafortunadamente son lesiones, o afortunadamente son lesiones muy raras, y entonces poca gente tiene experiencia en esto. Y lo que yo he visto de los compañeros expertos en base de cráneo, pues uno ve que los resultados no son tan buenos después de hacer una cirugía de estas. Entonces yo creo mm, que todavía estamos mal en este tema, y que definitivamente es una de las patologías más difíciles a las que se puede enfrentar un neurocirujano. Yo veo que Pacho estaba conectado. Si él tiene algún comentario, pues me gustaría oír, porque a él le gusta mucho este tema. Y si no, pues si alguien más quiere hacer algún comentario, adelante. Cami, muy bien la charla. Hombre, la órbita es como tierra de nadie. Todos le sacan el cuerpo. O sea, el paciente tiene una lesión de órbita. Uno creería que el médico tratante es el oftalmólogo, pero resulta que los oftalmólogos no hacen órbita, ¿cierto? Tiene que ser un oculoplástico, y entonces el oculoplástico hace algunas cosas, pero hay otras que no. Finalmente, yo creo que los neurocirujanos terminamos operando más órbitas que cualquier otra especialidad. Y pues es un terreno difícil, como dice Nachito. Hay que practicar más, estudiar más, porque sí, es cierto, la vida real no es como el libro que trae flechita, que este es el músculo recto superior, este es el músculo recto medial, este es el lateral. No es tan así. Eso ahí siempre es, cuando hay lesiones, un pegote, ¿cierto? Pero pues los animo a que sigamos operando las órbitas. Eso, como todo, avanza avanzamos en el estudio de esto cada vez más, y avanzamos en la técnica quirúrgica y en la curva, en el conocimiento de esa área. La única forma de hacerlo bien es exponiéndonos a eso. Tenemos una exposición grande en las lesiones traumáticas, ¿cierto? Eso nos da como cierta confianza para trabajar ahí, aunque pues sigue siendo difícil. La endoscopia ayuda bastante por la parte medial. La visión es muy distinta, es mucho mejor, etcétera. Me gusta la endoscopia, pero también los abordajes transcraneales, o transorbitarios o transigomáticos siguen siendo de utilidad. No, hay casos para todo, y hay que entrenarse. Me encantaría que ahora residentes salen, alguno hiciera alguna rotación en un sitio donde operen bastante órbita, porque pues sí hay sitios en el mundo donde hay especialistas solo en órbita y hacen unos abordajes transconjuntivales, transcraneales, bueno, por todos los lados le entra a la órbita, que uno queda sorprendido viendo los videos de esas cirugías. Parece que lo hicieran así como en el libro. Pacho, ¿es como disecar la órbita, con torunda o con disectores? No, con aplicadores, ¿cierto? O sea, los aplicadorcitos, copitos, pues, que llamamos. Eso sí, eso decía yo, los torunditos, los copitos. Esa es la forma, pues, como que yo he encontrado más fácil.